del posgrado que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Y bueno, pues me da mucho gusto que, bueno, pues hoy, 10 de enero del 2022, pues iniciemos ya todo este proceso. Les damos la bienvenida a todos, obviamente quienes nos acompañan. Y bueno, pues por supuesto, yo voy a moderar ahorita esta mesa. Soy el doctor David Alfonso Mendoza y como les decía, voy a ser moderador de esta mesa y voy a presentar a mis compañeros de mesa. En primera instancia tenemos al maestro Francisco Santiago Gómez Aguilar. Él es especialista en energía eólica, fotovoltaica y generación de energía eléctrica. Bienvenido, maestro Francisco. Está también con nosotros el maestro Daniel Alejandro Pérez de la Mora. Él es técnico académico en el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la Ibero, donde trabaja tecnologías para el desarrollo sustentable. Y por último, bueno, pues me presento yo también nuevamente, como ya les había dicho, soy David Mendoza y bueno, pues obviamente yo tengo un doctorado en el cual, bueno, pues hablo sobre todo de temas de energías renovables desde una visión de la política pública y de la normatividad. Así es que, bueno, pues yo les pediría, si les parece correcto, que tengamos todos prendidos nuestras cámaras, muchachos, para que nos encontremos, nos podamos ver y, bueno, pues por supuesto también la atención a nuestros profesores. Los proyectos que se van a presentar son reconversión sustentable de conjunto de vivienda económica existente en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con base en un modelo prototípico de energías renovables, desarrollo de un monitoreo y reporte para los sistemas de calentamiento solar de agua existentes en los hospitales de la Secretaría de Salud, desarrollo de procedimientos, herramientas y capacidades y diagnóstico de viabilidad económica, legislativa y ambiental del aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en un edificio gubernamental en la Ciudad de México. La dinámica de trabajo será la siguiente: cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen los comentaristas tendremos 10 minutos cada uno de nosotros para realizar la retroalimentación que consideremos pertinente y bueno, pues es importante señalar que las preguntas que se quieran hacer a los estudiantes expositores deben incluirse en el tiempo señalado de esta retroalimentación. La dinámica considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos directores de trabajo terminal. ¿Ok? Así es que, bueno, pues la ronda de retroalimentación iniciará con el maestro Francisco Gómez, posteriormente con el maestro Daniel Alejandro y concluirá con un servidor. Vamos a dar inicio entonces a la mesa de trabajo con la presentación de Aleida Quetzali Moreno Romero con el trabajo Reconversión Sustentable de Conjunto de Vivienda Económicamente Existente en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con base en un modelo prototípico de energías renovables. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Aleida, soy arquitecta y mi proyecto de investigación. ¿Sí la pueden ver ya la presentación? Sí, ya se ve. Mi proyecto de investigación es la reconversión sustentable de conjunto de vivienda económica existente en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Anteriormente tenía otro título mucho más largo, pero se fue cambiando y modificando y ya no se pudo cambiar para estos días. Pero bueno, finalmente el título es Reconversión Sustentable de Conjunto de Vivienda Económica Existente en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Las ciudades actualmente utilizan el 78% de la energía y consumen recursos renovables y no renovables. Emiten cerca del 60% de gases de efecto invernadero y todo esto se va a la atmósfera. La ONU ha dispuesto desde el 2016 la nueva agenda urbana, donde uno de los principales objetivos es no sobrepasar el 1.5 grados centígrados de temperatura del planeta. En la reciente conferencia de las Naciones Unidas, la COP26, se evidenció que los compromisos fijados no son suficientes. En México, Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano,
nos dice que la planeación y la regulación urbana no están coordinadas entre el gobierno y la iniciativa privada, y esto es lo que hace que no haya una sinergia entre actores, y precisamente por eso no hay mucha claridad en los proyectos y tampoco se da un apoyo ni un acceso a financiamientos y a recursos internacionales. En cuanto a vivienda, él nos dice que la vivienda social dejó de producirse por las condiciones de esta mala planeación urbana, que se requieren políticas de vivienda de alto impacto aquí en México y que se actualicen los instrumentos de vivienda, que esto también ayudaría a hacer frente al cambio climático. Sustentabilidad se define hoy en día como pensar hoy para el mañana, ¿no? Y nosotros como proyectistas, las decisiones y acciones que hagamos siempre van a tener un impacto sobre el planeta en el futuro. Y por eso es que esta investigación se enfoca o se orienta hacia comunidades cuyas viviendas no son contempladas por los programas de sustentabilidad actual en México, como Vivienda Sustentable en México 2001-2007, Desarrollo del Concepto, Hipoteca Verde, COCASA, la NMX C460, la NOM 020, Ecocasa INAMA a través de Banca de Desarrollo Nacional, Infonavit y los canales de financiamiento, así como las certificaciones internacionales que están llegando, que están implementando mucho hoy en día, como EDGE, IFC y LEED. Sobre todo porque estas se enfocan mucho en construcción nueva y es lo que ya no queremos, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer, no? ¿De qué manera se pueden intervenir y adecuar las viviendas cuya infraestructura no fue creada para hacer frente al calentamiento global? ¿Y de qué manera se pueden generar programas de habilitación sustentable que aprovechen las energías renovables? Y en su conservación, almacenamiento y transformación para estos perfiles nuevos de construcciones urbanas o para estos perfiles de reconversiones urbanas. Porque los programas de vivienda sustentable actuales, como ya había dicho, suelen responder a generación de nuevos conjuntos. Lo que se trata de proponer es mejorar la vivienda existente mediante la reconversión. Es decir, no solo pensar en edificios ya habitados, sino también en recuperar edificios abandonados y regresarlos al mercado tan demandante de esta alcaldía. El objetivo general de la investigación es analizar cómo pueden adecuarse y mejorarse estas viviendas de interés social existentes para que puedan aprovechar las energías y los materiales disponibles de sustentabilidad. Los objetivos específicos son definir un sistema de eficiencia energética, minimizar la contaminación y el impacto ecológico, generar modelos de planeación y con perspectiva urbana y comunitaria que sea inclusiva, plural, social y también ecológicamente responsable. Y definir estrategias sobre esta reconversión sustentable en esta alcaldía, ¿no? La hipótesis planteada nos dice que es necesario pensar en cómo intervenir y adecuar estos edificios ya existentes con perspectiva en urbanismo sostenible, sin dejar de lado el hacernos más responsables del entorno. Y claro que esto también requiere que los programas se enfoquen en estos múltiples modelos de viviendas urbanas y populares ya existentes. La metodología planteada requiere un enfoque mixto, integrando metodología cuantitativa y cualitativa. Las herramientas que se planea utilizar es la utilización de observación participante, pensando sobre todo y buscando más que nada la percepción y observación que nos da de lo general a lo particular. Entrevista semiestructurada, porque tendríamos tópicos seleccionados y habría un control sobre el contenido, ¿no? Que fuera vivienda sustentable. Estudios del caso, buscando un proceso de indagación focalizado. Y un taller de acción participativa de integración comunitaria, siempre y cuando, bueno, el semáforo lo permita, pero sobre todo buscando la identificación de los actores involucrados y
y la situación de vivienda actual que hay en esta zona, ¿no? Bueno, en esta comunidad, sobre todo para formar una estructura de trabajo que dé habilidad y que sea a la conveniencia del usuario. Bueno, reconversión de edificios. La reconversión es rediseñar y hacer cambios en los edificios, en sus sistemas, en su estructura, en su envolvente, cuando ya han sido construidos, incluso cuando ya están ocupados, para mejorar las condiciones del propio edificio y su desempeño, ¿no? Y esto es mejorar su desempeño en el uso de energía, en el uso de agua, y que a la vez emitan mucho menos gases de efecto invernadero. Y claro, apoyados en las energías renovables. Las energías renovables que se han investigado y que se podrían proponer para la Ciudad de México es el uso de calentadores eléctricos, ya que son más compactos, de fácil instalación y no requieren tanto mantenimiento. Y su eficiencia energética, a comparación con los boilers de gas, es del 99%, contra 80 y 90% de los de gas. Además de que el mayor consumo hoy en día de una vivienda de interés social es el gas. También se podría implementar la utilización, claro, después del análisis, la implementación de un panel fotovoltaico, calentadores solares, luminarias LED y electrodomésticos ahorradores. Para la gestión del agua, se podría proponer muebles y llaves de grado ecológico, dispositivos ahorradores de flujo, válvulas reguladoras de flujo, captar el agua pluvial y reutilizarla tanto para riego como sanitarios, y también reutilizar el agua gris para sanitarios. Y bueno, para el panorama de actividades y el programa de trabajo actual, se elaboró un video que les voy a presentar a continuación. Un minuto porque está un poquito lento. ¿Sí lo ven? A ver, adelante, por favor.
Muy bien. ¿Tienes algo más? No, dejo de presentar ya. Perfecto. Te agradezco mucho. Pues entonces vámonos sobre, así como lo veníamos planteando en la presentación, voy a darle la voz, por favor, al profesor. Aquí lo tenía, permítanme. Un segundo. El maestro Francisco Gómez, por favor. Adelante, por favor. Buenas noches, soy Francisco de la ciudad de Mérida. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán en el área de energías renovables. Parte de lo que vi donde estudié la maestría es básicamente de lo que habla la exponente. Yo tengo más que nada, una duda, una pregunta, bueno, más bien dos. ¿Se llevará a cabo el proyecto por medio de simulación computarizada, por medio de algún programa en especial, en específico? Y otra, si se va a llevar a cabo físicamente el desarrollo del proyecto en el edificio de estudio. Sí, bueno, es una investigación, ¿no? Principalmente, pero sí, los análisis de climáticos, uno planeó hacerlo quizá con Ecotec y otro con H. Y si se va a llevar a cabo, pues se va a realizar una recomendación, ¿no? Pero para que pueda realizarse el proyecto, pues eso ya no depende no, o sea, realmente no tengo un compromiso yo con esta comunidad. Se les puede hacer una retroalimentación, se les va a hacer pues, una guía, ¿no? Una metodología quizá de cómo podrían implementarse, pero que yo tenga ya pactado algo, no, aún no. Ojalá que sí, ¿no? Que mejor. Claro. Pero, pues, Entonces, los resultados de la investigación serán los obtenidos por medio de las simulaciones. sí, claro. Y se les harán todas las recomendaciones necesarias, ¿no? Después de las simulaciones. Perfecto. Muchas gracias. A ti. ¿Algo más, maestro? No, por el momento es todo de mi parte. Perfecto. El maestro Daniel Alejandro Pérez, por favor. Muchas gracias, Alida. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Voy a extender un poco más la pregunta del maestro Francisco, Sí. Nada más para entender un poco. Entonces, no es como tal un programa piloto, nada más es, digamos, es algo que lo que propones se quedaría únicamente en papel. Pues yo podría hacer, o sea, yo voy a hacer el proyecto y voy a proponerlas después de las simulaciones, del análisis, voy a hacer una recomendación de que se pueda hacer una inclusión en esta comunidad, ¿no? En esta vivienda. Pero pues no cuento con el financiamiento ni ellos, porque precisamente es de lo que también habla la investigación, ¿no? De esta carencia que tenemos, de esta carencia que tienen ciertas comunidades para, para poder contar con programas de vivienda sustentable que los vayan dirigiendo. Porque, por ejemplo, uno de los que mejor funciona aquí en Ciudad de México, no sé si lo vieron este fin de semana, me parece que la doctora Sheinbaum lo presentó, fue mejoramiento de vivienda, que al no haber intermediarios, se entrega el financiamiento a los propietarios directamente. Pero ellos no cuentan con este conocimiento, con estas metodologías de qué hacer, ¿no? Muchos de ellos sí tienen las dudas por las encuestas que yo he visto, ¿no? ¿Cómo ya no utilizar tanto gas? El gas es carísimo, ¿no? ¿Cómo ya no
o sea, vivimos en una ciudad donde tenemos muy buen sol, podemos utilizar panel fotovoltaico, podemos utilizar calentadores solares, pero ellos tienen un desconocimiento de estas energías renovables y además tienen también un mito de que son muy caras. Y sí, inicialmente es un poco caro, ¿no? Pero al futuro, pues no solo estás dejando de emitir tantos gases de efecto invernadero, sino que también vas ganando. Y eso es lo que ellos desconocen. Claro. Mencionaste en tu presentación, bueno, en el video, que estás ahorita en la etapa, o ya pasaste la etapa de cuestionarios y encuestas, ¿no? Ahí mi duda es, no lo vi en tu presentación, creo que sería bueno que lo incluyeras, es cuál es la zona, porque la alcaldía Cuauhtémoc es muy grande, entonces nada más para entender muy bien puntualmente qué tipo de vivienda estamos hablando, si es una vecindad. Sí. Entonces me faltó entender un poco qué tipo de vivienda es y en qué zona, porque la alcaldía Cuauhtémoc es muy grande y hay muchas, hay vecindades de todos tipos. Sí, y yo quería hacer como que el estudio de varios tipos, una tipología de vecindades, pero cuando empecé a abrirme me di cuenta que no se puede. Vecindad, ¿no? Muchas de ellas ya tienen daño estructural por lo mismo, por su situación, por el sitio en el que están, pero sí, el título es Reconversión Sustentable de Conjunto de Vivienda Económica. Ok, perfecto. Económica y existente. Ok, de acuerdo. Y también en ese sentido que mencionabas, y que sí, las renovables tienen esa mala impresión de que son caras. Yo trabajo ahorita también con un proyecto de doctorado de microredes eléctricas, también para comunidades. Y sí, es difícil romper esa idea de que son caras cuando realmente ya no lo son como hace unos 5 años. Ha avanzado mucho ese tema. Pero aquí mi duda es en tu proyecto, y está muy bien lo que planteas, pero me falta ver un poco el tema de la parte del financiamiento. ¿Quién lo va a pagar? Mencionas que está el plan del gobierno, pero ¿cómo podrían financiarse? Creo que también eso es un punto muy importante. ¿Cómo se pueden financiar esos proyectos por parte de diferentes esquemas? Puede ser a través de un banco, puede ser a través del mismo gobierno, o las mismas personas que decidan ellos endeudarse para tener una vivienda mucho más sustentable. No sé si eso es algo que has considerado y bueno, y si no, yo te diría que sea bueno que lo plantees en tu proyecto, porque todo lo que podemos plantear suena muy bonito, pero si no vemos el lado económico, se nos puede caer en cualquier momento la idea. Sí, bueno, la idea es tratar de hacer igual, ¿no? De una recomendación a estas políticas públicas y quizá poder llegar, ¿no? A que mejoramiento de vivienda también en algún momento pueda hacer una línea en la que diga, o sea, ya también se va a financiar, ¿no? Vas a tener tu mejoramiento de vivienda, que es con INVI, pero yo te voy a exigir que para tener este financiamiento tú te comprometas también a colocar energías renovables, porque me estás regresando a mí como ciudad, como política, como gobernanza, una utilidad, ¿no? Como esto que hacen en otros países que creo que aquí no se permite mucho, no lo sé muy bien, no estoy muy segura, pero que tú captas tu energía solar en Alemania, por ejemplo, y el sobrante que tienes lo puedes pasar a las redes de las comunidades, ¿no? A las redes municipales, y se te condonan ciertos montos. Entonces dicen que hay gente que no paga energía eléctrica en Alemania. No, aquí pues tronaría Comisión Federal, ¿no? Entonces no se permitiría. Qué bueno que lo mencionas. De hecho, había un esquema antes de la administración actual. Había un esquema que se estaba proponiendo que se llamaba consumo, algo así como consumo comunitario de energía. No recuerdo ahorita, se me acaba de ir el nombre.
te lo mando ahorita por el chat, ahorita que me acuerdo, pero en el que sí se permitía el consumir energía y a la vez vendérsela a tus vecinos, o más o menos eso. Sí, Este es el esquema que existe en otros países. En México, desafortunadamente, todavía no llegamos a ese punto, vamos a llegar eventualmente. Esquema con el que yo estoy también trabajando. Entonces, esa es otra sugerencia tal vez, y que no solo la energía eléctrica, sino otros sistemas como el agua caliente se podrían considerar, porque las viviendas en las que tú consideras pues son multifamiliares y tienen un solo techo. Entonces, o el agua pluvial, por ejemplo. El agua pluvial. Captar el agua pluvial, filtrarla o no filtrarla y utilizarla para el riego de camellones, de jardines exteriores, ¿no? Eso también podría ser. Exactamente. Sí. El uso compartido de los energéticos. Exacto. Y energéticos son desde el agua caliente hasta el gas, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Pero bueno, sí sería bueno que lo consideres. Ahorita busco el concepto, el esquema que se estaba buscando crear, y te lo comparto por el chat, más para que entiendas qué es lo que trabaja en otros países y en México podríamos estar trabajando eventualmente. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Sería todo, maestro Daniel? Sí, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Oye, Aleida, me toca comentarte algunos detalles. A mí me llama mucho la atención tu tema, sobre todo porque creo que hay 3 grandes rubros que puedes explorar en este sentido. Sí. El primero de ellos, que tiene que ver con una política pública que no solamente en el caso de lo cual estás hablando, pues se circunscribe a un asunto de carácter local. Eso significa, no solamente en la alcaldía Cuauhtémoc, sino que trasciende al gobierno capitalino, pero trasciende también hacia el ámbito federal. Porque estamos de acuerdo que después de la extinción de lo que fue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pues prácticamente lo que tenemos es un monopolio del sector eléctrico por parte de Comisión Federal de Electricidad. No hay hasta el momento, y hay toda una discusión en la cual se puede ahondar al respecto de quiénes pueden producir electricidad. ¿Ok? En este sentido. Ahora, por supuesto que también en el ámbito arquitectónico, bueno, se reúnen varios elementos que, como bien te dijeron, tanto el maestro Francisco como el maestro Daniel, pues una multiplicidad de recursos que pueden ser aprovechados. Yo siempre he creído que uno de los elementos que pudieran ser más funcionales en la Ciudad de México sería la aplicación de programas para invertir o de alguna manera generar programas de apoyo para que la gente pueda tener la generación de agua caliente a través de ¿qué? De los famosos calentadores solares, que estamos en una ciudad donde en buena parte del año estaríamos hablando que por lo menos 7 meses del año tenemos una exposición radial muy amplia y que podría ayudarnos muchísimo, ¿no? Esa es una. 2, el asunto que tiene que ver con la electricidad, y 3, el asunto de la iluminación. La iluminación también juega un papel importante, y fíjate que en términos de política pública, la iluminación se ha podido de alguna forma tener un mayor camino por una sola razón, porque la iluminación no requiere tanta potencia. Sí. Eso es algo muy importante. Es una cuestión que cuando ya te metes a trabajar en cuestiones de carácter sustentable, te das cuenta que, bueno, pues una cuestión es la energía que requieres para iluminar, otra muy distinta es la energía que se requiere para la generación de movimiento o tracción, y otra, pues totalmente distinta a la que se requiere en términos de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí estaría ubicado este contexto. En términos metodológicos, tengo una duda.
tu pregunta de investigación, ¿cuál es? Y si nos puedes volver a compartir tu hipótesis, porque pienso que por ahí la hipótesis todavía está como muy abierta y eso de alguna forma tendríamos que acotarla un poquito más para hacia dónde, en dónde está tu supuesto, ¿no? Eso también ligado, si tú quieres presentar, no es necesario, pero bueno, si ya lo tenemos aquí, adelante. Y también yo quisiera que tuviéramos la posibilidad de ver tu objetivo, o sea, hacia dónde quieres llegar con esto. Ahora, finalmente, creo que sería muy importante que pudieras plantear dos elementos que creo que son fundamentales en la posibilidad que las personas puedan acceder, el ciudadano común pueda acceder a este tipo de tecnologías. Y creo que este tipo de tecnologías se dan muy bien a partir de programas locales, en su caso como el INVI, que es este Instituto de Vivienda en la Ciudad de México, que como bien decía el maestro Daniel, bueno, pues hay una cantidad importante de casas o vecindades, o hay una nueva arquitectura, ¿no? Con eso que cada vez somos más y esta demografía está creciendo, bueno, pues se han tenido que adaptar algunos, desde las viejas vecindades hasta los nuevos edificios o los nuevos departamentos. ¿Para qué? Pues para que esto sea mucho más eficiente. Y en este sentido también yo te preguntaría si ya le fuiste a dar una vuelta al FIDE, al fideicomiso para este tipo de desarrollos en términos de ecología y en términos de medio ambiente. Entonces creo que por ahí todavía hay algunos elementos para explorar y en este sentido, bueno, pues sería en buena medida lo que yo te recomendaría para que tuviéramos la posibilidad, obviamente, de ir acrecentando e ir ajustando, bueno, pues todo este esquema. Entonces, bueno, estos serían los puntos. Gracias por ponernos el objetivo general, que ahí, por ejemplo, tu objetivo, yo desde el ámbito ya de un posgrado, en términos tanto metodológicos como teóricos, yo me iría un poquito más allá de analizar, ¿sí? Sí. Creo que ahí tenemos que profundizar un poquito en las adecuaciones, la mejora o la propuesta que nos permita el aprovechamiento de este tipo de energías, ¿ok? Entonces, bueno, como la dinámica no nos permite obviamente el intercambio, sino que más bien tú estás recopilando, yo quisiera preguntarles a algunos de los presentes si tienen algún comentario al respecto y si no, bueno, pues para que demos paso a la siguiente mesa. ¿Alguien más? ¿No? No, parece que no. Parece que no. Entonces, bueno, perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, Aleida. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues vamos a la siguiente mesa, ¿les parece? Gracias. Agradecemos tu presentación y bueno, vámonos con la otra mesa. A continuación, los estudiantes María del Carmen Botello García y Rubén Torres Gutiérrez van a presentar el trabajo titulado Desarrollo de un monitoreo y reporte para los sistemas de calentamiento solar de agua existentes en los hospitales de la Secretaría de Salud, Desarrollo, Procedimiento, Herramientas y Capacidades. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Un momento presentamos. Gracias. Sí, Carmen, ojalá pudieras ponernos tu cámara, por favor, te lo agradecería mucho. Sí, claro. Gracias. Listo. Ahora sí. Muy buenas tardes. Sí. Adelante. Rubén. Si puedes hacerlo un poquito más grande tu presentación, sería genial. Sí, Rubén, ¿podrías ponerlo en modo presentación, por favor?
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Nuestro tema de participación en este coloquio de Rubén Torres Gutiérrez y una servidora, María del Carmen Botello, es el desarrollo de una propuesta de sistema de monitoreo y reporte de los ahorros obtenidos por los sistemas de calentamiento solar para agua en los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Como marco de referencia. Perdón, Carmen, ¿podemos hacer más grande la presentación para que no se vea a la izquierda las láminas, por favor? Porque Sí. si no, no tenemos la oportunidad de leer con un poquito más de detalle la presentación. Perdón por interrumpir. No, al contrario. Rubén, ¿me podrías apoyar? ¿Estás presentando? Si lo pones en modo presentación, por favor. En la parte de abajo hay una serie de iconos, es el segundo de izquierda, de derecha a izquierda. Ahí está. No, ya no vemos la presentación. Ahí se ve. Sí, pero no en modo presentación. Ahí está. No, en modo presentación la puedes poner, Rubén, por favor. En el icono de hasta abajo hay como una flechita hacia arriba. Según yo ya tengo una presentación. No, es que Déjame no se ve. detener entonces, perdón. Según yo ya le estaba Sí, presentando. gracias. En la parte de hasta abajo, Rubén, a mano derecha, inferior derecha, tienes ahí el zoom y si te mueves hacia tu izquierda, ahí hay una parte donde dice modo de presentación. Son como 3 rayitas, por favor. Sí, según yo ya está. Bueno, yo la veo en mi pantalla. Sí, pero se ven las láminas que quedan hacia el lado izquierdo. Ok. Más hacia tu derecha. Va a ver presentación. Más. Era el cuarto icono. Yo creo que le pueden intentar con la tecla F5. No. ¿Puedes presentarlo tú, Carmen, por favor? Ok, Entonces, claro que sí. ¿Quieres estoy retirar la presentando, pero no. Ahora sí ya la ven completa, perdón. Listo, gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Como les comentaba anteriormente, la presentación están en conjunto con Rubén Torres Gutiérrez y una servidora, María del Carmen Botello García, y el tema que estamos presentando es el desarrollo de una propuesta de sistema de monitoreo y reporte de los ahorros que se pueden llegar a obtener por los sistemas de calentamiento solar para agua en los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Como un marco de referencia, lo que podemos presentar en una primera etapa fue que en el 2015 se instalaron sistemas de calentamiento solar para agua en 7 hospitales de la Ciudad de México de la red de CEDESA. Y se esperaba reducir un gasto energético del 30% aproximadamente. Actualmente se tienen instalados ya 15 sistemas de calentamiento solar de agua de un total de 28 hospitales.
La mayoría de estos sistemas fueron donados por el Fondo Ambiental Público y han contribuido estas acciones a apoyar las iniciativas contra el cambio climático. También como parte de marco de referencia es que la norma de implementación de los sistemas de calentamiento solar de agua, que establece las especificaciones técnicas para el aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua en edificaciones, instalaciones y establecimientos, se está alineando los trabajos que se están realizando en estos hospitales. Y como parte de compromisos internacionales que se tienen, es que se está dando cumplimiento a los objetivos 7, que es energía asequible y no contaminante, el 11, como ciudades y comunidades sostenibles, y 13, acción por el clima. Asimismo, instituciones como lo es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y agrupaciones como es la asociación, la MENER, ¿no?, que es la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, impulsan el monitoreo y la verificación y los reportes de los ahorros en proyectos de eficiencia energética y energías renovables. De manera internacional también está la norma ISO 50001-2018, donde precisamente se hace mención de esta importancia que se tiene de medir y de reportar los ahorros en implementaciones de acciones de mejora en el desempeño energético. Por tal motivo, nuestro objetivo general que estamos presentando es ese desarrollo de la propuesta de sistemas de monitoreo y reporte de los ahorros energéticos que se pueden obtener por la implementación de los sistemas de calentamiento solar, tomando como base estos 15 hospitales de la CEDESA en la Ciudad de México. Adelante, Rubén. Entre los objetivos específicos que queremos nosotros llevar a cabo, en principio, buscamos generar una matriz del estatus en el que se encuentran los sistemas de monitoreo y almacenamiento de información de cada uno de los 15 hospitales. Junto con esto, serían cada uno de los diferentes sensores que tienen para el registro de variables, como son las temperaturas, flujo, como es nivel de irradiación y otras variables, dado que estos sistemas cuentan incluso, algunos de ellos, con estaciones meteorológicas. Dada la importancia que se tiene de llevar a cabo el monitoreo remoto, también queremos verificar la transmisión de la información a Internet para no solamente poderla revisar en sitio, sino poderla estar viendo desde algún otro punto, principalmente desde las oficinas centrales de la Secretaría de Salud e incluso desde la Secretaría del Medio Ambiente. Para poder procesar toda la información, el cúmulo de datos que se tienen, se necesita desarrollar los algoritmos y procedimientos para descargar la información y el sistema y realizar su procesamiento. Para esta parte vamos a necesitar llevar a cabo una serie de visitas a campo para poder hacer una inspección técnica de cada uno de los equipos, además de estar interactuando con los proveedores. Necesitamos generar la línea de base energética de cada uno de los hospitales, dado que lo que necesitamos hacer es comparar cuánto es el ahorro que se tiene en comparación de los sistemas tradicionales, en los cuales normalmente para generar el agua caliente se utilizan calderas de vapor y se manda el vapor a través de intercambiadores de calor y se calienta en unos termotanques. Como nosotros buscamos que este proyecto tenga información que pueda ser procesada, bueno, que pueda ser utilizada de manera ejecutiva, necesitamos generar un reporte ejecutivo para la alta dirección de la CEDESA que incluso pueda ser compartida con algunas otras instituciones. Necesitamos buscar la manera de que esto prevalezca, por lo cual necesitamos generar las capacidades que se necesitan desarrollar con el personal, no solamente de cada uno de los hospitales, sino incluso de las oficinas generales. En esto estamos viendo la importancia de generar alianzas para apoyar e impulsar el sistema de monitoreo y reporte de los ahorros, entre los que estamos viendo la posibilidad de instituciones tanto nacionales como internacionales. Como uno de los requisitos para implementar los sistemas de calentamiento solar para agua, en primera instancia se necesita justificar la viabilidad técnica de estos equipos, con lo cual se presenta una ficha técnica en la que se establece cuál vendría siendo ese potencial de ahorro energético. Junto con esto se hace una evaluación técnica económica, donde se demuestra la viabilidad financiera y sobre todo se determina la rentabilidad de ese tipo de proyectos, que son los que justifican el que se lleve a cabo la inversión. Para esos casos se ha observado de que este tipo de proyectos presentan una rentabilidad menor a los 6 años, con lo cual se considera que son proyectos altamente rentables, dado que todavía tienen 14 años o 15 años adicionales, dada su vida útil de 20 años.
La importancia de toda esta información, lo que se ha comentado hasta el momento, es tener un control de todos esos datos, pero también de tener una metodología de cómo se va a desarrollar. Aquí hay una combinación como es la de mejora continua, que es la que nos dice que hay que planificar, hacer, actuar y verificar, y también otra pentalogía de Tai Chi Hono, que bueno, dice que hay que medir, conocer, controlar, gestionar y mejorar. Todo esto enfocado a lo que es el monitoreo, verificación y reporte de toda la información que se va a obtener de cada uno de los 15 hospitales, como se comentó previamente, con base a su línea base energética generada. Adelante. Una cuestión que hemos visto de manera repetitiva en algunos proyectos es de que durante la etapa de la planeación y durante la etapa de la instalación hay mucho interés en el proyecto, pero después de la instalación se genera una serie de dudas, sobre todo de las empresas o personas que instalan los sistemas, en las que se preguntan cuáles fueron los ahorros. Bueno, de algunas de las preguntas que se hacen tenemos estas. ¿Cuáles fueron los ahorros reales logrados? Es decir, se llegó a la reducción en el consumo de combustible, se lograron esas reducciones de emisiones de dióxido de carbono que se habían establecido y sobre todo se logró el ahorro económico planteado desde un inicio y sobre todo cómo se pueden determinar dichos ahorros económicos. Aquí poniendo la comparación contra los sistemas fotovoltaicos, en los cuales se genera directamente la energía eléctrica, la cual se puede ver que se reduce el consumo de energía eléctrica de Comisión Federal de Electricidad. En este caso de los sistemas fototérmicos se tiene el inconveniente de que no siempre se mide la energía generada, sino se miden otras variables como es la temperatura, el flujo, la irradiación, pero a partir de ellas se puede determinar la energía. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿se cumplieron las expectativas planteadas y estas fueron superadas o no se lograron? En muchas ocasiones se llega a pensar que este tipo de proyectos no logran las expectativas, sobre todo cuando estamos hablando de que se mantienen los sistemas tradicionales, como son las calderas que están generando vapor y que se utilizan para otras aplicaciones. Entonces sigue la duda de si se logró o no esto. ¿Cuáles fueron las posibles causas de los ahorros obtenidos? Al menos consideramos que para uno de los primeros proyectos que se hicieron, se lograron obtener ahorros significativos, pero de los cuales solamente hay en uno de los 15 proyectos. Capacidades técnicas y de personal se requieren desarrollar para que eso prevalezca. Consideramos que es importante capacitar al personal para darles estos insumos que permitan que prevalezca la metodología y que se pueda mantener durante más años. Y sobre todo, la siguiente etapa, se justifica implementar nuevos proyectos, sobre todo con base en los ahorros económicos logrados. Se genera ya un primer cronograma de actividades en donde se establecen las interacciones que vamos a tener tanto con la Secretaría del Medio Ambiente como con los diferentes hospitales e incluso con los proveedores para poder llevar a cabo la recopilación de información, el desarrollo de entrevistas que se van a tener que hacer en campo, buscando a las diferentes personas para obtener ese tipo de datos que nos van a permitir generar las necesidades de capacitación y sobre todo las necesidades de contrapartes y el estatus de cada uno de los sistemas. El proyecto está contemplado para hacerse en 12 meses, una disculpa que se manejó 15 meses, pero es para realizarlo en 12 meses y terminando en diciembre de este año. Parte de las expectativas que se muestra en este proyecto es, como tal, bueno, como se mencionó anteriormente, es desarrollar una propuesta de monitoreo y reporte de los ahorros para los sistemas de calentamiento solar de agua en los 15 hospitales. También buscamos identificar esas alianzas y esas contrapartes, como también se mencionó, y sobre todo que sea adoptado y buscar la prevalencia. Y buscar un fondo institucional, ¿no?, para impulsar que los ahorros económicos que sean etiquetados y guardados en un fondo especial puedan servir para dos puntos principales. Uno, financiar el mantenimiento y asegurar la prevalencia que se está buscando, considerando por lo menos la vida útil del equipo, y buscar la replicabilidad, o sea, financiar con esos ahorros económicos la implementación de nuevos sistemas de calentamiento solar en los demás hospitales. Mencionamos ahorita que actualmente se tienen 15 hospitales con sistemas de calentamiento solar de agua de 28, entonces buscar esa replicabilidad en los faltantes, ¿no? Y que vayan acompañados de lo que es el tema de eficiencia energética, ¿no? Y la mejora del desempeño energético y la reducción de gases de efecto invernadero.
Como conclusiones, los sistemas han desarrollado y estarán enfocados al monitoreo y evaluación de los ahorros energéticos, económicos y ambientales generados por los sistemas de calentamiento solar para agua y la forma en asegurar su prevalencia. Se espera sentar las bases de la importancia de los sistemas de monitoreo y reporte de los ahorros, sobre todo en los proyectos relacionados con el área térmica, en donde existe un mayor número de variables involucradas y donde la aportación energética normalmente no se mide y se debe de calcular de manera indirecta. Y se busca demostrar la rentabilidad de los sistemas de calentamiento solar de manera ex post, es decir, ya una vez que están instalados, para tener datos duros que demuestren la viabilidad y que permitan tener elementos para seguir impulsando este tipo de proyectos. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Vamos ahora nuevamente con el maestro Francisco Gómez, por favor. Maestro, para sus comentarios. Sí, muchas gracias. Los felicito, es un muy buen proyecto. Veo que sobre todo el monitoreo es importante para la mitigación de gases de efecto invernadero, la disminución del consumo de energéticos como el gas, en energía eléctrica y sobre todo lo que le interesa a la mayoría de la gente que no ve el lado amable de las energías renovables, sino que ve el lado más por el lado financiero. Es un proyecto que se puede ir adaptando a otros servicios que no necesariamente solo a hospitales. La generación de vapor abarca diferentes rubros industriales y con los datos obtenidos, pues se pueden presentar a gente que muestre interés en ello. ¿Por medio de algún programa en especial van a manejar los datos obtenidos o cómo es el monitoreo que plantean en su investigación? Sí, los sistemas actualmente cuentan con un sistema de monitoreo que no está del todo puesto en operación, está capturando datos, pero datos de una manera en la que se están recopilando variables individuales como temperatura, flujo y radiación, entre otros. Y se empieza a generar una hoja de cálculo en Excel para poder hacer el procesamiento de esta información y generar ya los datos finales. Perfecto. Bueno, pues es todo de mi parte. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro, por favor, Daniel Alejandro. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Carmen, Rubén. Los sistemas de calentamiento solar, estos sistemas térmicos que ustedes quieren monitorear, ¿son del tipo panel solar o son...? Porque hay diferentes tipos, pero no sé cuáles estén instalados en hospitales, si es que los hay. Son cajas planas con tubo de cobre con cubierta de vidrio templado. Ok, perfecto. De acuerdo. ¿Y existe por ahí algún proyecto para instalar algún otro sistema térmico o, digamos, de parabólico o de media caña? Por el Para el momento caso de no, los por el momento, hospitales, sí, por el momento no, solamente se ha utilizado esa tecnología en los sistemas, en los hospitales. De acuerdo. Sí, lo pregunto porque hay sistemas que alcanzan una mayor temperatura que puede ser aprovechado en algunos procesos de los hospitales. De hecho, comentarles, en la Universidad Iberoamericana hay un grupo en el área de física que trabaja justamente con un sistema solar térmico para crear vapor a alta temperatura y que se pueda utilizar en sistemas como los famosos clave, ¿no? Para esterilizar equipo. Ahora, el beneficio del monitoreo, ¿quién es el principal, quién se beneficia? ¿Quién va a ser el principal que se va a beneficiar de esto? Consideramos que en primera instancia el primer beneficiario va a ser la misma Secretaría de Salud al poder etiquetar los ahorros que se están generando actualmente y que desafortunadamente esos ahorros que se tienen por menor consumo de combustible están yendo a la bolsa general
y se están utilizando para gastos diversos. Lo que nosotros estamos proponiendo como uno de los objetivos es que estos ahorros sean etiquetados y se vayan a un fondo especial que puedan apuntalar nuevos proyectos, tanto de sistemas de calentamiento solar de agua como proyectos de eficiencia energética. Actualmente los sistemas solamente aportan el 30% de la aportación energética anual y consideramos de que estos podrían llegar a alcanzar hasta un 80% de la aportación energética total de agua caliente para los sistemas, solo en el caso de agua caliente para servicios sanitarios. Pero como bien comenta, si se utilizaran sistemas de concentradores parabólicos u otra tecnología, podríamos estar reemplazando la generación de vapor para otras aplicaciones como son los autoclaves, al menos, o los esterilizadores. Exacto. Ahorita que lo mencionaron, ¿quién paga el recibo de la luz o del gas? ¿Lo paga la Secretaría o lo paga Finanzas de la Ciudad de México? Todo se concentra y lo paga el área administrativa de la Secretaría de Salud. No lo pagan cada uno de los hospitales. Todo esto es concentrado en las oficinas centrales de la CEDESA. Entonces, las oficinas centrales serían los principales beneficiarios. Mi pregunta va por... Serían los principales, pero se espera que con este recurso se pueda generar una bolsa en la cual se puedan financiar sistemas para los hospitales. Entonces, el segundo beneficiario serían los hospitales ahora. Claro. Pero, digamos, el principal beneficiario serían las finanzas como tal de la Secretaría de Salud. Y después los hospitales. Lo comento porque estuve en un proyecto similar no de salud, sino de gasto público con la Conagua y con el sistema Cuatzamala, en donde se les proponía generar energía a partir de la caída del agua del sistema Cuatzamala. Ellos me decían, si hay, y ustedes lo proponen, que es el más interesante, yo ahorita voy a esa pregunta, ellos me decían, si el descuento en mi recibo de luz me lo das con un sistema de generación a partir de la caída del agua, que bueno, pero el beneficio no es para mí, el beneficio es para Hacienda, que es quien paga realmente la factura, que es quien paga los recibos. Por eso pregunto. Entonces, ustedes están proponiendo un fondo institucional. ¿Existe este fondo o existe evidencia de que se pueda hacer esto? Existe un fondo similar en la Ciudad de México, que es el que recupera toda la parte de lo que son las multas por el tema de la verificación, y se generó el Fondo Ambiental Público desde la Ciudad de México. Tomando este símil, se quiere llevar a cabo el mismo sistema, pero ahora para que este ahorro que se está logrando por los sistemas de calentamiento solar, comparativamente hablando, una vez que se genere la línea de base, demostrar que este ahorro económico que se tiene versus si no se hubiera instalado los sistemas de calentamiento solar, entonces ahora este recurso, en lugar de que se vaya a un fondo común, se etiquete y se vaya a un fondo revolvente para implementar proyectos de energías renovables o de eficiencia energética. Claro, perfecto. Sí, entonces sí existe evidencia de que hay esos fondos y que funcionan, ¿no? Entonces, correcto. Esa era realmente un poco mi duda al respecto. De acuerdo, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Daniel. Bueno, nos hemos salido un poquito del formato. Recordemos que no podemos estar interactuando tanto, hay que dar una percepción general. Sé que de pronto hay dudas, porque a todos nos surgen dudas al respecto, pero sí, sobre todo para que nos pudiéramos apegar un poquito más a lo que dice el guión. Fíjate que tanto para ti, Carmen, como para ti, Rubén, estoy muy, muy de acuerdo en lo que se ha señalado, tanto por parte del maestro Francisco como por parte del maestro Daniel. Y es que, nuevamente, creo que aquí el asunto del monitoreo es muy específico. Yo estuve hace algunos años haciendo, más dicho, en una conferencia en la cual planteaban el hecho en términos de eficiencia y eficacia que tenían las instituciones o grandes conglomerados, que en este caso estamos hablando de un hospital público,
y que una mole de ese tamaño, con una infraestructura de tal magnitud, bueno, pues no nos imaginamos la cantidad de energía que requiere. Y no solamente estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de todos los procesos que se requieren en un hospital y donde invariablemente pues se tiene el uso de agua caliente. O sea, esta parte térmica es muy importante en los hospitales, sobre todo por uno de los puntos, el uso de vapor, que se ocupa tanto en los procesos como, por ejemplo, en algo tan sencillo como es la lavandería, ¿no? Que uno diría, eso no tiene nada que ver, o qué tiene que ver una lavandería en el hospital. Bueno, es una de las piedras angulares para el funcionamiento, obviamente, de un hospital, y el monitoreo es necesario. Vaya, permítanme hacer el símil, nada que ver con esta conferencia que yo les dije que tuve la oportunidad de estar, porque planteaban un ingeniero también muy ligado a esta cuestión de este tipo de mecanismos medioambientales y sobre todo con esta idea de bajar las emisiones, que una tienda departamental de color rosita, para no decir nombres, requería o gastaba una cantidad impresionante de gas para calentar agua. Y uno diría, una tienda departamental, pues ¿para qué requiere calentar agua? Bueno, pues ahí se explicaron muchos de los procesos que tienen que ver desde la cocina hasta tienen que ver con otros elementos que se requieren precisamente para el funcionamiento. En el caso de un hospital, a mí me parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque está muy bien ubicado. Ahora, dentro de este sistema de monitoreo, obviamente todo esto, bueno, tiene una planeación desde el ámbito de la ingeniería, desde el ámbito de los sistemas, desde el ámbito de la arquitectura, y considero que es muy importante, más allá de mantener este monitoreo, saber efectivamente en dónde o cuántas emisiones de CO2 se disparan, por ejemplo, al medio ambiente en un día normal de un hospital. Para los que vivimos aquí cerca de la Ciudad de México está la zona de hospitales y no tenemos uno, tenemos como 7. Esa huella ecológica, esa cantidad de emisiones, si las multiplicamos por el número de hospitales e infraestructura médica que se tiene en toda la Ciudad de México, yo creo que es muy significativo. Y en este caso, bueno, pues se habla también o se menciona de 2 energéticos que son muy utilizados y que de pronto no se contempla lo que significa su generación o su transporte, que en este caso, bueno, pues tiene que ver con el gas y la electricidad. Y me imagino que va a ser muy interesante saber que ustedes seguramente ya lo tienen ahí ubicado ese dato, cuánto consumen al día de gas estos edificios y cuánto consumen de electricidad. Eso de alguna manera nos da ya un parámetro interesante en términos de cómo es que esto va a tener este funcionamiento. Y aquí hay algo que de pronto es difícil, que obviamente a veces no es muy popular, pero que dentro del ámbito que nos corresponde a nosotros, creo que valdría la pena profundizar un poco al respecto. Esta relación entre lo público y lo privado. Esta relación en cómo los hospitales, que son dependencias de gobierno, ya sea local o ya sea federal, bueno, se tienen que apoyar en los bienes, mercancías y servicios que ofrecen los grupos empresariales particulares. ¿Por qué? Porque son ellos quienes tienen este avance dentro del contexto de la tecnología y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bajo esta circunstancia, obviamente el universo que ustedes tienen ahí planteado, a mí me parece que resulta bastante interesante y que creo que finalmente
la presentación que nos hacen al respecto, pues de alguna forma empieza ya a proyectar una salida amplia, una salida que de alguna forma nos permite ir visualizando pues cómo esta dinámica pues va a seguir presente dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque es un ámbito donde inclusive se menciona por ahí la triple hélice, que no sé si ustedes ya lo han planteado, que es el hecho de que se trabaja entre el sector privado y público, las universidades y obviamente la ciudadanía, ¿no? Todo dentro de un contexto en el cual, bueno, pues esto empieza obviamente a evolucionar. Así es que, bueno, pues Carmen, Rubén, me pareció, y yo creo que a todos nos pareció bastante interesante lo que ustedes presentaron. Así es que, compañeros, no sé si hay alguien que quisiera aportar alguna visión, alguna pregunta, algún comentario al respecto de lo que sus compañeros pues nos presentaron el día de hoy en este coloquio. Parece ser que no hay muchos que estén animados. A ver, por favor, Yacundo Mendoza, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos, Carmen, a todos, Carmen, Rubén. Y bueno, una disculpa, me pude conectar un poco tarde. Igual conociendo su proyecto. Hablan ustedes de que buscan la rentabilidad, encontrar la rentabilidad, ¿no? Y de ahí, pues, justificar que se pudieran plantear en el futuro cercano nuevos proyectos de este tipo en otros hospitales. ¿Qué más ustedes lograrían obtener en base a la investigación que ustedes harían? O sea, me refiero a que, por ejemplo, entre los diferentes hospitales, me imagino que la dimensión de cada uno de estos sistemas son diferentes. ¿Ustedes harían un comparativo entre ellos? O sea, yo creo que la investigación que ustedes harían aportaría bastantes datos que enriquecerían, pues, una comparación que valdría la pena, ¿no? Que se hiciera. ¿Qué más ustedes a que buscarían aportar con esa investigación? Gracias, doctor Yucundo, si me permite, y perdón que te tome la palabra antes, Carmen. Sí, adelante, Pero Rubén. efectivamente hay una serie de que podrían estar regionalizando, dado que al principio de esta selección del temario para la tesis, encontramos que hay una falta de información muy grande en México, sobre todo en el consumo de agua caliente por cama y por hospitalización. Entonces, desde ahí empezaríamos a tener una serie de indicadores que nos permitirían tener información específica y particular para México, para la Ciudad de México, que nos podría decir cuánto es el agua que se consume para los servicios sanitarios, en hospitales generales, en hospitales pediátricos, en hospitales especializados. O sea, tener una gama diversa, el consumo de energía, y como bien comentó también el profesor David, tiene información y vamos a tener acceso a información que nos va a permitir llenar esos indicadores, no solamente de agua caliente, sino de consumo de combustible, generación de energía eléctrica, la parte de lo que son los contaminantes por cada uno de los diferentes usuarios, y con base en eso se podrían generar indicadores específicos que podrían estar estimando, ahora sí que de una manera inicial tal vez, decir pues cuál es tanto las emisiones por paciente que se tienen, por contaminantes, y la necesidad de agua caliente y la necesidad energética y económica, ¿no? Al menos, esos serían uno de los elementos que podrían estar determinando. Y yo aportaría que estos indicadores servirían también para clasificarlos en el tipo de hospitales que existen. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y eso también podría ser interesante, por ejemplo, para llevarlo a los hospitales privados, que estamos hablando que es de nivel 1. Y si eso lo expandemos todavía más, pues podríamos irnos a lo que son los regionales y, bueno, abarcar pues todo el país, ¿no? Digamos, de un proyecto popote. Pero de inicio sí, claro, ese podría ser como la base para este tipo de indicadores y de información que se podría generar. Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Muy interesante su proyecto en realidad.
y parece que podría aportar bastante a la sociedad, y pues un gusto que me hayan invitado. Y bueno, pues saludos a todos. Gracias. Saludos. Gracias. ¿Alguien más, por favor, compañeros, que quiera hacer algún comentario al respecto? Vamos bien en tiempos, ¿eh? O sea, vamos holgados, así es que no tenemos problema. Bueno, si me permite, entonces a mí sí me gustaría poder ampliar un poquito, porque faltaron algunos temas fundamentales. Este tipo de proyectos tiene un elemento fundamental, ya que normalmente cuando se hace el desarrollo de este tipo de proyectos, se genera todo en papel y no se tienen elementos que demuestren cuánto ha sido realmente la rentabilidad real de este tipo de proyectos. No solamente de los proyectos de energías renovables, sino incluso de los proyectos de eficiencia energética. En el caso de otra variable que no quisimos mencionar aquí, pero que es muy importante, es el nivel de irradiación que se tiene en la Ciudad de México. Dado que algunos de los hospitales cuentan con estaciones meteorológicas y que vamos a poder tener el acceso a conocer el nivel de irradiación real por hospital, ya no vamos a estar utilizando los niveles de irradiación promedio que tenemos, que en ocasiones fueron los valores de la NASA y que son regionales, dado que hay que recordar que, o hay que tener presente, que en la estación meteorológica del sistema de monitoreo que existe en México, hay una diferencia de hasta 40 kilómetros entre cada una de las estaciones, claro, con excepción de la Ciudad de México, en la que tenemos un mayor número de estaciones meteorológicas. Pero, al menos, y en el caso de uno de los hospitales que vimos, que fue el pediátrico de la Villa, los niveles de irradiación registrados en ese hospital llegaron a superar en mucho, incluso los valores máximos de los piranómetros, que estaban calibrados para 1200, y creemos, por la proyección, que los de valores en algunos momentos en verano llegaron hasta 1400 watts por metro cuadrado, con lo cual tenemos una mayor producción de energía que nos va a permitir una mayor aportación energética solar de los sistemas y que esperamos que la rentabilidad, en lugar de que sea de 5 años aproximadamente, se va a disminuir de manera significativa, pero muy significativamente. Entonces queremos tener esos elementos duros con los cuales se puedan recalibrar los modelos de evaluación. Es también un caso o una cuestión ambiciosa, pero consideramos que vamos a poder tener esos elementos. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Perfecto. Pues entonces, como vamos bastante adelantados, vamos a continuación con los estudiantes Alicia Cortés y Luis Marcos Sánchez. Gracias, Carmen, gracias, Rubén. Vamos ahora con sus compañeros y ellos van a presentar, Alicia Cortés y Luis Marcos Sánchez van a presentar el trabajo titulado Diagnóstico de Viabilidad Económica, Legislativa y Ambiental del aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en un edificio gubernamental en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Buenas noches. En un momento mi compañero va a presentar. Gracias, Alicia. Bueno, mi nombre es Alicia Cortés Gómez y junto con mi compañero Luis Marcos Sánchez les presentaremos el tema Diagnóstico del aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en Tláhuac. Se hicieron algunos cambios, entonces ese es el título final. Nuestra directora de trabajo terminal es Cintia Berenice Molina Rodríguez. El incremento de la eficiencia energética de los procesos productivos y la reciente pandemia de SARS-CoV-2 trajeron consigo una severa caída en los precios del petróleo. Esto, por consecuencia, ha puesto en riesgo la soberanía del país en materia energética. Sin embargo, a pesar de que México se ha considerado un país petrolero, desde el año 2002 sus reservas se han ido agotando, pasando de 26.941 millones de barriles como reserva en ese año a 5.786.1 millones de barriles para el 2021. En el año 2006, el país era el sexto mayor productor de petróleo. Sin embargo, para el 2020 pasó al lugar número 12. Por ello es importante que México busque diversificar su matriz energética.
para de esta manera salvaguardar la seguridad nacional en materia de energía, así como cumplir con las metas de los acuerdos internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero. En este sentido, la generación de electricidad a partir de energía solar se convierte en una opción competitiva a partir del abaratamiento de los equipos de aprovechamiento. La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México representan los mayores consumidores de energía en el país. Por ello es importante que en esas regiones se promueva la generación eléctrica a partir de fuentes limpias y diversificación energética. De acuerdo con la Secretaría de Energía, la alcaldía de Tláhuac tiene un alto potencial para el desarrollo y funcionamiento de proyectos de energía solar fotovoltaica. Es por eso que nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Es factible económica, ambiental e institucionalmente la implementación de proyectos de generación eléctrica fotovoltaica en la alcaldía de Tláhuac? La Comisión Federal de Electricidad históricamente ha cumplido con el consumo de energía a través de combustibles fósiles, subutilizando el potencial de las fuentes renovables para la generación de energía. La CFE ha sido incapaz de ampliar y modernizar la red de transmisión eléctrica, afectando la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y llevando a una reducción en los parámetros de calidad en los servicios de electricidad, como lo son las variaciones de voltaje y la frecuencia en las interrupciones del servicio. Debido a la importancia de la diversificación energética, es conveniente impulsar de forma gradual el uso de paneles solares fotovoltaicos para abastecer comunidades, ser utilizadas en el sector industrial, de servicios, así como residencial, aprovechando así el potencial de generación que tiene el país. La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional en el 2018 menciona que en México existen 17 centrales fotovoltaicas, las cuales representan el 1% de la capacidad instalada en el país y 0.05% de la generación eléctrica, al menos en el año 2016. El país cuenta con una radiación solar media de 6.36 kWh por metro cuadrado al día, y como un plus, el recurso no se encuentra limitado a una zona específica en el país. Esto la convierte en un tipo de energía con potencial de desarrollo. En el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias, ACEL, se muestran zonas con alto potencial dentro de la Ciudad de México, como lo son la Alcaldía de Tláhuac y Milpa Alta, con alto potencial de generación de energía solar fotovoltaica. Al demostrar la factibilidad ambiental, institucional y económica de la implementación de la energía solar fotovoltaica, se abrirán las puertas para futuros proyectos de implementación de este tipo de energía en ciudades como la Ciudad de México, contribuyendo así a la diversificación de la matriz energética en México. Nosotros creemos que el aprovechamiento de energía solar fotovoltaica es factible ambiental, económica e institucionalmente en la alcaldía de Tláhuac. Se salió su presentación, muchachos. Una disculpa, buenas noches. Bueno, y para lograrlo, nos hemos planteado los siguientes objetivos. El objetivo general es evaluar la viabilidad ambiental, económica e institucional del aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en la alcaldía de Tláhuac. Así como los objetivos específicos, determinar el potencial de proyectos solares fotovoltaicos por radiación solar fijo en la zona de estudio mediante sistemas de información geográfica, SIG. Evaluar los impactos sociales, ambientales y económicos de un proyecto de energía solar fotovoltaica en la alcaldía de Tláhuac, así como analizar el marco institucional que promueve el uso de las energías provenientes de fuentes renovables en la Ciudad de México. En el marco teórico, es importante aclarar que estamos en una etapa de profundización y desarrollo del marco teórico y hemos, para esta dinámica hemos enumerado 5 autores o fuentes de información en las que hemos basado nuestra investigación para poder lograrlo. En el número 1, tenemos que el índice de intensidad energética disminuía para los países industrializados y aumenta para los países en desarrollo. El número 2 indica que los patrones de especialización y diversificación en las ciudades es un reflejo de la distribución espacial de los recursos. Y en el número 3 tenemos la convención en cambio en ambiente y desarrollo, con el concepto del desarrollo sostenible, que todos lo conocemos, que es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las necesidades del futuro. Y Asqueta y Ávila, con los proyectos
proyectos eficientes de energía que tienen intereses económicos, ambientales y sociales, que sostienen que estos son derivados de un efecto en escala, un efecto de composición y un efecto en tecnología. Y en el último tenemos el número 5, que es un análisis multicriterio que sienta sus raíces en una teoría económica del bienestar y de políticas públicas. Y la principal fortaleza del análisis multicriterio es que permite analizar los problemas marcados por conflictos de intereses. Y para lograrlo, nos hemos marcado la siguiente metodología que está dividida en 4 etapas. La primera etapa, es el diagnóstico y caracterización. En la primera tenemos una búsqueda de información bibliográfica, así como una búsqueda en las bases de datos para utilizar en los SICs después. Y utilizaremos como fuentes de información el INEGI, la Secretaría de Energía, Conavio, y el gobierno de la Ciudad de México, entre otros. Después pasamos a la determinación del área de estudio y, como lo mencionaba mi compañera, es una parte importante de nuestra investigación apoyarnos del Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias, ACEL, y de la mano de los SICs. Nuestra investigación mixta, bueno, es una investigación mixta que se divide en 2 partes. La parte cualitativa es una investigación-acción y se divide en 2 partes. La primera es observar el bosquejo del problema, la recolección de datos para la resolución de este problema y entrevistas semiestructuradas a instituciones y autoridades correspondientes, así como el pensar, analizar y interpretar estos datos. Y en la parte cuantitativa tenemos un análisis multicriterio, que es como lo mencionaba anteriormente. Y por último tenemos un análisis institucional que abarca un análisis exegético de textos legislativos y de reglas formales e informales. En nuestros avances podemos destacar estos 3 puntos. El primero es el análisis potencial solar fijo en la zona de estudio y en el sitio posible de implementación, lo cual ya hemos realizado con ayuda de los sistemas de información geográfica, así como la revisión de la reforma eléctrica y la revisión parcial del marco institucional de aprovechamiento de energías renovables. Cabe recalcar que está escrito así parcial porque en este marco institucional pues es muy amplio. Y bueno, nuestro programa de estudio está derivado o está dividido durante 12 meses en un año del 2022, en la cual pueden ver de mano izquierda las actividades que están por realizarse, así como hemos dividido nuestra tesis en 4 capítulos. El primer capítulo es el marco teórico, el capítulo 2 es la caracterización y evaluación mediante SICs, el capítulo 3 es el análisis institucional y el capítulo 4 serían las conclusiones. Como pueden ver, como lo mencioné anteriormente, las actividades están desarrolladas hasta el mes de septiembre, lo cual se llevaría a cabo de enero a septiembre, y estas serían partes de los capítulos que estamos haciendo. Y los capítulos están divididos de septiembre a noviembre. Sería como estructurar formalmente estos capítulos, por decirlo así, finalizarlos, darle su última revisión, y en diciembre estaríamos presentando la presentación de nuestro trabajo terminal. Por nuestra parte, les agradecemos su tiempo y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Creo que resulta bastante interesante lo que nos plantea. Hay muchos detalles, Alicia y Luis Marcos, pero bueno, pues antes de que sigamos adelante, yo quisiera por favor darle la palabra al maestro Francisco Gómez para que nos dé su opinión al respecto. Adelante, maestro. Bueno, los felicito, bastante interesante el proyecto. En una evaluación de este tipo siempre es necesaria para cualquier proyecto de fotovoltaico, ya sea en un edificio, en una casa. La evaluación de la viabilidad es siempre necesaria. Adicional a esto, yo les propondría agregar dos puntos, si no bien no son bastante importantes, pero un poquito más complicados de llevarlos a cabo. Sería pues analizar una restricción o algo que exista de la capacidad de las líneas de CFE, digo, porque para
hacer una instalación fotovoltaica en cualquier, en cualquier edificio o casa. Es necesario llevar a cabo una interconexión con la red de Comisión Federal. Muchas veces esto se ve restringido debido pues, a que Comisión Federal no tiene la robustez en sus líneas de transmisión, en sus líneas de distribución. Y otro punto que igual pudieran tomar en cuenta, no sé si ya tienen algún área de estudio, algún edificio o casa, es que tomen en cuenta el espacio, el área donde se propondría instalar los paneles solares. Muchas veces uno puede determinar la cantidad de paneles de energía que requiere el usuario, pero se ve restringido por el área donde se podría llevar a cabo la instalación. Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, maestro. Se lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues vamos, por favor, con el maestro Daniel Pérez. Por favor, maestro. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Marcos. De lo que ustedes presentan, me queda un poco la duda, y creo que es lo mismo que comenta el maestro Francisco, un poco el sitio donde lo van a llevar a cabo. Sería muy importante, creo que sería de las primeras cosas que deben de definir. Entiendo que es en Tláhuac, pero que sí deben de definir exactamente el área, el terreno, el techo, donde sea que lo quieren promover. De ahí la potencia instalada que puedan también extraer ustedes del sol. Están bien la base de datos de los recursos que utilizan ustedes de México. Se pueden extender un poco más a la información que da el NRL de Estados Unidos y datos estadísticos que tiene la NASA, que si bien es una agencia espacial y es de Estados Unidos, tiene históricos de todo el mundo y una base de datos muy amplia que ustedes pueden aprovechar y es muy fácil. Actualmente ya es prácticamente como manejar Google Maps y se puede referenciar con los SIGs también. Es muy importante eso. Y bueno, pues así como con el primer proyecto, también creo que el análisis financiero es muy importante, porque si estamos hablando de sistemas que van más allá del mínimo, bueno, no el mínimo, sino el máximo, antes de generar un contrato o no un contrato, sino un convenio con la CRE, que es más de 500 kilowatts. Entonces tienen que analizar todo el tema de la compra-venta de energía, tienen que revisar si se sube o no la energía, porque nos va a pasar. En fin, hay muchísimos esquemas que ustedes deberían de estar considerando para su proyecto. Entonces, les agradezco mucho la presentación. Creo que es muy interesante lo que proponen, y sí hay muchas cosas que deben de revisar, sobre todo la parte legislativa, que están cambiando y probablemente sigan, que han cambiado mucho en los últimos años y meses, y seguramente va a haber más cambios en los próximos meses. Entonces, les sugiero que estén muy al pendiente de lo que suceda con la administración actual en todo el tema energético. Muchas gracias, maestro Daniel. Bien, muchachos, yo noto un entusiasmo muy interesante al respecto de los paneles fotovoltaicos, y me hacen recordar mucho cuando yo estaba igual de entusiasmado, porque México es uno de los países que está dentro de la franja de radiación solar más importante, no solamente la Ciudad de México, sino en diversos estados. Y uno se pregunta, bueno, teniendo esta riqueza que literal es gratis, que la tenemos todos los días, que de alguna forma está ahí presente, pero que hay que
utilizar tecnología para poder transformar ese elemento de la naturaleza en un proceso dialéctico para tener un beneficio social en este sentido, ¿por qué no se aprovecha? Y fíjense que dentro de este contexto, lo que encontramos es muchas respuestas, sobre todo en el ámbito de la ingeniería. Y es que el problema con la energía solar es que no nos está presentando potencia, muchachos, que eso es un asunto que se tiene que tomar en cuenta. Hay muchas críticas, por ejemplo, de pronto a la Secretaría de Energía, a la Secretaria de Energía, a algunos otros especialistas en energía que señalan que, bueno, aunque la energía solar es importante, pues no puede sustituir la capacidad de potencia que tienen otro tipo de energías. Sin embargo, eso significa que no necesariamente va a ser desechada esta enorme capacidad de esta energía sustentable. Y en primer lugar, hay que retomar también el hecho de que es intermitente y que muchos de los paneles solares, aunque están hechos de silicio y no contaminan, bueno, pues todo sistema tecnológico que aprovecha estas fuentes renovables, bueno, pues también tienen su impacto. Ahora, me llama la atención el lugar donde lo quieren ustedes ubicar este tipo de tecnología. Tal vez por ahí podríamos plantear el hecho de si lo piensan poner en algún parque solar, en algún terreno, si tendrían la intención de colocar ciertos paneles en los techos de las casas, sobre todo porque aquí hay que tomar en cuenta un elemento que es fundamental, que es el costo-beneficio. Ahorita aproximadamente para una casa mediana, les estoy hablando de una casa que tenga 6 habitaciones, tomando en cuenta la cocina, el comedor y la estancia, junto con algunas recámaras. Bueno, pues la inversión como tal es bastante amplia. Estamos hablando que está entre los 170 y 200 mil pesos. Y como bien decían los profesores, pues esto no se puede poner nada más así, porque sí hay una normatividad que nuevamente, y vuelvo a señalarlo, tiene la Comisión Federal de Electricidad, en la cual los usuarios o quienes estén determinados a utilizar este tipo de tecnología, bueno, pues deben de entregar la energía captada por sus paneles solares a la red pública. Y lo que se hace, y seguramente ustedes ya lo investigaron, es que hay un medidor inverso. Eso significa que la cantidad de energía que ustedes consumen de la red pública, bueno, pues terminan haciéndole ahí una resta los de Comisión Federal de Electricidad para ver cuál fue el aporte que ustedes dieron. Ahora, en este ámbito costo-beneficio, muchachos, yo me imagino que ustedes ya también calcularon pues que esto sea económicamente viable, porque podemos gastarnos esos 170 mil, 200 mil pesos en poner paneles solares en una casa o para una comunidad, pero la cantidad de energía que va a proporcionar pues va a ser mínima. O esto, por ejemplo, sería muy factible para una tarifa que se le conoce como DAC, que también ustedes ya la conocen o habrán investigado al respecto, que son tarifas de alto consumo. Finalmente, y con el afán, obviamente, de que ustedes tengan y contemplen todos estos aspectos, bueno, pues habría que estar también muy al pendiente de lo que se señala en términos de la reforma eléctrica federal. Esto, nuevamente, y lo vuelvo a señalar, ¿por qué? Porque toda la cuestión que tiene que ver con energéticos prácticamente son un monopolio del Estado. ¿Qué significa? Que toda la electricidad que nosotros estamos consumiendo, bueno, pues pasa a través de Comisión Federal de Electricidad
y bueno, pues es este monopolio quien pues prácticamente nos determina no solamente nuestro consumo, sino también las tarifas, por lo cual eso significa que tendrían que ustedes plantear también los beneficios que esto tendría, obviamente, en términos comunitarios. Dejaría por ahí algún elemento para que ustedes exploraran, sobre todo en términos de iluminación o alumbrado público, en donde se ha reportado, por ejemplo, en algunas comunidades, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, donde la misma Comisión Federal de Electricidad, en concordancia con las comunidades, bueno, pues han colocado este tipo de luminarias con paneles un poco más discretos, más pequeños, pero que ayudan a tener una buena iluminación en algunas de las calles de algunas de las comunidades más alejadas. Ahora, también hay en la Ciudad de México, que tal bien por ahí ustedes podrían plantearlo, algunas avenidas que también utilizan este tipo de luminarias de carácter solar. Hay unas que están, por ejemplo, rumbo al aeropuerto, ahí en lo que es circuito interior, y en el segundo piso del periférico. Entonces, bueno, pues en este sentido, como ustedes se darán cuenta, hay varios aspectos que creo que todavía tienen que atender y en este sentido tendría que ir apuntalándose su investigación. Así es que, bueno, pues les agradezco. Compañeros, ¿alguien más que quiera comentarles, por favor, a sus compañeros? Creo que estamos a tiempo, son las 8:10, así es que, bueno, pues adelante, por favor. ¿Algunas preguntas, algún comentario, tanto para Alicia como para Luis Marcos? Adelante, por favor, Rubén. Rubén, disculpa, Rubén, no se te escucha. Perdón, no había pedido mi micrófono. Bueno, pues muchas gracias por darme la palabra. Sí, primero felicitarlos por la presentación, estuvo muy interesante. Y yo creo que hay muchos temas en torno a la cuestión del aprovechamiento solar, ya sea térmico o eléctrico, que están causando ahorita mucho furor. Y bueno, adicional a lo que habían comentado, les sugiero revisar. Hay un proyecto que se hizo en Tampico, que es el Parque Bicentenario, es un sistema de 2.5 megawatts, pero que está integrado por varios sistemas de menos de 500 kilowatts para no tener que pasar por toda la tramitología de la CREG, con lo cual tal vez ese proyecto les pueda interesar bastante y es un proyecto público que lo pueden revisar ustedes en la web. Hay otros sistemas muy parecidos a los cuales ustedes que están planteando. Es un proyecto que se hizo en Guanajuato. También en la Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato. Ahí ustedes pueden ver otros proyectos que se están haciendo en sistemas fotovoltaicos, que están haciendo para instalaciones del gobierno de Guanajuato, tanto para escuelas, hospitales y centros deportivos. Y tiene la ventaja de que en esos sistemas ustedes pueden obtener información, solicitar y les mandan la liga para que puedan estar viendo en tiempo real cuál es la aportación energética que se tiene de esos sistemas y la rentabilidad que están obteniendo. Entonces yo creo que les sería un buen parámetro de información de esos proyectos ya realizados y de los beneficios y toda la forma en la cual se están reportando. Pues básicamente es eso. Gracias, Rubén. Muchachos, ¿alguien más? Compañeros. Adelante, Alicia. Me gustaría comentar que referente a lo que nos decían de el área de estudio, sí tenemos contemplado lo de la red de transmisión eléctrica. De hecho, el mapa de la CEL te maneja varios escenarios que pues están, bueno, te maneja los kilómetros que tiene de la red de transmisión y pues es algo que sí tenemos contemplado. Y me gustaría que si el doctor Daniel nos podría decir de nuevo cuál es la base de datos de Estados Unidos que podría ayudarnos.
Sí, claro, con mucho Luis gusto. Daniel, gracias. Ahorita les comparto la liga por el chat donde pueden obtener la información. Permítanme un segundo. Ok, muchas gracias. De hecho, este mapa que está mostrando mi compañero es el del área potencial de estudio, es basada en el ARPEN, y pues ahí es donde tenemos contemplado pues, el diagnóstico del proyecto. Y en esa área que es color verde es donde se tiene el potencial de irradiación solar. Ok. Listo, ahí está la liga de la NASA. Y el programa que utiliza la NASA para visualizar se llama Data Access Viewer. Ahí pueden ingresar, es gratis, y ahí pueden ingresar y ahí pueden revisar toda la información que ustedes quieran de cualquier lugar del mundo. Eso es lo interesante de esto. De cualquier lugar del mundo y en un punto geográfico específico, ustedes pueden revisar cuánta energía solar, cuánto viento, precipitación, si no me equivoco, y otros datos atmosféricos. Pueden revisarlos desde la página de la NASA. Ok, muchas gracias. No. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros, por favor? Adelante, Luis Marcos. Bueno, aunado a esto, somos conscientes de que es fluctuante y además existe una incertidumbre en la política actual de la generación de energía y su regulación, así como la del marco teórico, bueno, la del marco legislativo, perdón. Entonces, pues sí, revisaremos y pues dentro de lo posible durante el periodo de investigación, que sea posible, como los menciono, ya que es cambiante, pues analizaremos esta viabilidad. Déjame decirte, Luis Marcos, que seguramente va a entrar en debate legislativo el asunto de la reforma eléctrica en estos próximos meses, ¿eh? Entonces, para que ustedes estén al pendiente y vayan leyéndola, por lo menos para que vayan sabiendo de qué se trata y ver dónde van a estar las adecuaciones, ¿no? Que es el contraste con la ley de la industria eléctrica que se planteó en la época de Enrique Peña Nieto. ¿Ok? Sí, muchas gracias por sus comentarios, los tomaremos en cuenta. Perfecto. ¿Alguien más, compañeros, por favor? Muy bien. Oigan, bueno, pues yo quisiera agradecerles no solamente a todos los compañeros que el día de hoy hicieron su presentación, sino sobre todo a los atinadísimos comentarios del maestro Francisco Gómez y del maestro Daniel Alejandro Pérez. Creo que estos coloquios, muchachos, sirven sobre todo para que ustedes tengan la posibilidad, obviamente, de ir ajustando y ir orientando su proyecto de investigación doctoral, sobre todo fortaleciendo tres aspectos. Uno, que es obviamente la investigación. Dos, que es el desarrollo social. Y tres, que es el beneficio social, ¿no? Siempre teniendo en cuenta estas características para las cuales, bueno, pues en este sentido, este desarrollo social, pues tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible y, por supuesto, con un cuidado al medio ambiente, como lo estamos, obviamente, ajustando dentro de este contexto. Así es que, bueno, pues yo quisiera agradecerles a todos que hayan estado aquí con nosotros, por supuesto, a el Instituto Rosario Castellanos por brindarnos esta oportunidad de que pudiéramos estar en esta presentación, pues no solamente los estudiantes de su posgrado, sino también la participación de nuestros comentaristas. Y bueno, pues esperemos que todas estas retroalimentaciones sean útiles para que ustedes puedan platicarlas con sus directores de tesis. Y bueno, pues por supuesto, esta grabación de la mesa de trabajo va a estar disponible en los canales oficiales de YouTube del instituto. Y bueno, pues esperemos que esto esté aquí a partir del día de mañana. Pues sin más, les agradezco muchísimo
Gracias, que tengan muy buenas noches y nos mantenemos en contacto, y sobre todo los invito a que vean las otras mesas también para que acompañen a sus compañeros y por supuesto también ubiquen por ahí cómo están cada una de sus presentaciones. Muchas gracias. Hasta luego.